Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Entre Pastores. Es una conversación informal donde vamos a estar hablando acerca de la iglesia local y cómo poder pastorear mejor a la iglesia. En esta mañana me acompañan, están conmigo Francisco Bentfeld, que es el director de Acts 29 en Latinoamérica y también pastor en Iglesia Casa de Libertad. También está con nosotros Juan Hernández, que es pastor en la iglesia de Rescue Mission Church en Barranquilla, Colombia. Ya te iba a mandar a Bogotá, brother. Es Barranquilla, Colombia. Y también nos acompaña el buen Justin Burkholder, que es pastor en Iglesia Reforma y también es el escritor del libro Sobre la Roca, que es mucho de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Gracias por acompañarnos a todos. Sabemos que Justin es el gurú de la plantación de iglesias. Es la persona a quien todos corremos cuando tenemos dudas acerca de cómo plantar mejor nuestras iglesias. Entonces, en esta mañana vamos a estar platicando un poco acerca de qué cosas debemos tener en mente acerca de la plantación de iglesias durante este tiempo. Muchos nos hemos hecho preguntas acerca de qué cosas van a cambiar, qué cosas deberíamos de estar haciendo, qué cosas deberíamos dejar de hacer, qué tanto acerca de la eclesiología y de la filosofía de ministerio tenemos que adaptar para este tiempo. Entonces voy a pasarle la palabra a Francisco, que nos va a platicar un poco acerca de qué es Acts 29, por qué estamos aquí en este momento reunidos y después presentarnos a Justin Burkholder. Bueno, pues nuevamente gracias Pablo y bienvenidos a todos a, como decías, nuestro primer episodio de esta charla entre pastores. Sabemos que la iglesia está pasando por tiempos que quizás no tienen precedentes, por lo menos para nuestra generación. Y la idea es que a través de estas conversaciones podamos ir tocando algunos de esos temas que son muy relevantes en este tiempo de pandemia. Ahora, Acts 29 es una familia global y diversa de iglesias que plantan iglesias. Tenemos la firme convicción que la estrategia principal que Dios tiene para expandir su reino en la tierra es la iglesia local, y por eso nosotros queremos ver iglesias plantadas, iglesias saludables, iglesias que realmente estén centradas en el evangelio, iglesias que tengan un gran Dios, un Dios soberano, sobre todo particularmente en el proceso de nuestra salvación, pero iglesias que no solo se plantan exitosamente ellas, sino que tienen el deseo y la pasión de ver otras iglesias plantadas a través de ellas. Así que con eso en mente, pues hace algunos años Justin escribió un libro su libro Sobre la Roca, un modelo para iglesias que plantan iglesias. Y déjenme contarles un poquito acerca de Justin antes de darle la palabra, porque he tenido el privilegio de conocer a Justin ya durante algunos años. Justin escuchó el llamado de Dios para venir a Centroamérica, pero antes de eso, él fue pastor de jóvenes en los suburbios de Chicago por 7 años. Justin es hijo de misioneros desde su juventud. Él sintió un llamado a plantar las iglesias en América Latina y por lo tanto estudió teología en el seminario Moody y estudió su maestría en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ahora, Justin está casado con Jenny, tiene 3 hijas y por eso es que le caemos tan bien en Acts 29, porque puede recibir un poquito de compañerismo masculino, ¿sí? Y son misioneros en Guatemala enviados por la agencia misionera TEAM. Justin es uno de los pastores de Iglesia Reforma y sirve a la iglesia en las áreas de predicación y de liderazgo. Y no solo eso, Justin ha estado colaborando en Coalición por el Evangelio y es miembro pastor de Acts 29 desde el 2015. Así que, bueno, este libro, Justin, busca apoyar a plantadores de iglesias y a iglesias establecidas con un modelo saludable de cómo reproducir iglesias que se reproducen en contextos hispanohablantes. Y es decir, ha sido una gran bendición tener un libro escrito por latinos, bueno, más o menos por latinos, pues por un misionero plantando en América Latina, pero un libro escrito con el contexto latinoamericano en mente. Y realmente un libro que entiende nuestro contexto, que entiende los retos particulares que tenemos en América Latina y que ha sido probado por la misma experiencia de Justin y el equipo de pastores de Iglesia Reforma al plantar Iglesia Reforma. Así que te voy a dar la palabra, Justin, para que nos contes un poquito no solo de lo que has
sido tu experiencia en plantación, un poquito de lo que has estado viendo, de los retos de las plantaciones de iglesias en este tiempo. Así que diría, démosle un aplauso de bienvenida a Justin, pero me conformo con un par de comentarios ahí en nuestro Facebook Live. Gracias. Los gringos no quieren que sea gringo, los latinos no quieren que sea latino, así que yo no sé qué soy, ni de dónde soy, ni a quién pertenezco, pero les aprecio el tiempo. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos. Es una gran bendición poder hablar de estos temas, y seguro que estos tiempos nos está llevando a todos a reflexionar acerca de preguntas muy importantes y puntuales para nuestra iglesia y para la misión que Él nos ha dado. Es un tema también confuso, ¿verdad? Y especialmente muchos crean que tienen más respuestas de lo que realmente tienen. Es muy fácil sonar más astutos o conocidos de lo que realmente somos en este tema, y yo creo que estos temas realmente nos llevan a cierta humildad, a entender que pues hay muchas preguntas y hay pocas respuestas. Pero con eso dicho, esta situación realmente a mí me ha dejado con algunas preguntas que a mí me gustaría que las dialogáramos aquí, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener una oportunidad de eso, algunos pensamientos en particular. Pero yo creo que en el tema específico de la plantación en medio de este tiempo de pandemia, hay una palabra que nosotros hemos empezado a masticar mucho más en medio de este tiempo, y la palabra es descentralización, ¿verdad? Y yo sé que es una palabra quizás que no necesariamente la encontramos en la Biblia, pero esta situación yo creo que ha empujado a la iglesia a evaluar qué centralizada ha sido su eclesiología, ha sido su infraestructura, ha sido su misiología. Yo tengo aquí una serie de notas que no necesariamente tienen mucho orden, pero por lo menos nos puede dar algunas cosas buenas para platicar juntos. Para mí, una de las primeras preguntas que esta situación me ha llevado a luchar, y como iglesia y ancianos nosotros hemos peleado, es la pregunta de cuál es la estructura mínima que la Biblia exige de una iglesia. Y esta pregunta es importante en particular porque cuando nosotros pensamos en la plantación de iglesias, a menudo nosotros replicamos lo que conocemos o replicamos lo que nosotros hemos aprendido. Y lastimosamente yo creo que nosotros hemos añadido muchos aspectos de la estructura de la iglesia que la Biblia no necesariamente exige de una iglesia local. Nuestro primer paso, por ejemplo, en muchas ocasiones estamos en un espacio, un lugar, pero nos encontramos ahorita en un momento cuando las iglesias no se pueden reunir en un local, en un lugar físico, en un espacio que ellos puedan tener. A menudo nosotros cargamos a nuestras iglesias con infraestructura innecesaria, que ellos tienen que replicar ciertos programas, ellos tienen que tener ciertas iniciativas. O no solo eso, si pensamos económicamente, muchas de nuestras plantaciones tienen la necesidad de contar con actores asalariados. Y toda esta situación de la pandemia yo creo que está realmente exponiendo lo innecesario que puede ser mucha de la estructura adicional que nosotros hemos impuesto sobre nuestras iglesias. Y eso yo creo que nos lleva a hacer esa pregunta. Bueno, ¿queremos nosotros hacer iglesia tal y como la Biblia nos lo exige? ¿Cuál es la estructura mínima que la Biblia exige de una iglesia? No tengo una respuesta completa, pero es una de las preguntas que yo creo que esta situación nos ha llevado a explorar. Otro asunto que yo creo que esta situación nos ha llevado a explorar o retomar, por decirlo así, es la importancia del sacerdocio del creyente y del empoderamiento del Espíritu Santo. Y cuando nosotros pensamos especialmente en la historia de la teología reformada, nosotros vemos que en particular en historiadores y teólogos como Martín Lutero, esta idea del sacerdocio del creyente ha sido muy importante. En el tema de la plantación, nosotros solemos, bueno, en nuestra eclesiología en sí, solemos centralizar mucho de la misión y mucho de la obra del ministerio en los pastores profesionales. Y quiera que no, terminamos cayendo de nuevo en lo que podríamos llamar un clericalismo, un poquito más evangelicalizado, pero es un clericalismo donde los profesionales son los que hacen el ministerio y los que reciben el ministerio son la iglesia. Entonces, terminamos
cierto consumerismo o consumismo de productos religiosos y no logramos ver al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo movilizado para ser ciudadanos del reino donde sea que Dios los ha colocado. Y esta situación, ahora nos encontramos en una situación donde como pastores tenemos mucho menos contacto, por decirlo así, tenemos menos oportunidad para centralizar las cosas en nosotros y nos vemos ahora apremiados con una oportunidad, pero en una situación donde tenemos que equipar al pueblo para que el pueblo cumpla la misión. Y esto realmente, obviamente, es el modelo bíblico. Esto es lo que vemos en Efesios 4, donde Pablo explica que los líderes de la iglesia han sido dados por Jesús a la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio, pero invertimos a menudo ese versículo donde creemos que somos los líderes que tenemos que hacer la obra del ministerio y los que reciben el ministerio es el pueblo de Dios. ¿Sí? Y no es así. Esto realmente desafía, yo creo que muchos de estos conceptos. Entonces, yo esperaría para salir de esta situación, iglesias y plantaciones realmente van a haber abrazado un modelo pastoral que se acerca mucho más al modelo bíblico, donde el pastor existe para equipar, capacitar al pueblo y no para ser el proveedor de experiencias religiosas, pero también retomar un modelo un poquito más bíblico en cuanto a la misión de la misma iglesia, de que cada creyente es un sacerdote de Dios y cada creyente está llevando a cabo la misión de Dios. Entonces, para mí ese asunto del sacerdocio del creyente, nos encontramos en una oportunidad increíble para nosotros como iglesias instruir a nuestros miembros a poder hacer las cosas que nos corresponde hacer como miembros. Otra pregunta con la que nosotros hemos estado hablando mucho en medio de este tiempo es la idea de cómo es que realmente nos reenfocamos en la misión. Y especialmente cuando nosotros aplicamos esto al tema de plantación de iglesias, quiera que no, nosotros solemos reducir la misión de la plantación únicamente a formar la iglesia. Entonces damos a entender que el fin de la plantación de iglesias es tener una iglesia estructurada, sostenible, con un edificio que ellos pueden pagar el alquiler, con un pastor que logran cumplir con su salario y con los programas que les gustan a todos. Y solemos dar a entender que la misión es esa. Y realmente estamos muy lejos de lo que Jesús nos ha dado como la misión, que nuestra misión no es simplemente tener un presupuesto que nosotros logramos cumplir año tras año, sino que nuestra misión es hacer discípulos de Jesucristo. Nuestra misión es servir como ministros dentro de nuestras ciudades, y eso puede significar que lo hacemos con toda una estructura grande, sostenible, establecida, o que lo hacemos con muy poca estructura. Es posible que nosotros cumplamos la misión sin necesariamente haber logrado estas otras cosas. Entonces yo creo que en este momento plantaciones e iglesias tienen una excelente oportunidad para reevaluar toda su metodología en función de la misión. ¿Será que este programa nos está ayudando a nosotros como iglesia a ser discípulos y ser ministros de reconciliación? ¿Será que esta iniciativa, será que estos gastos, será que esta línea dentro del presupuesto realmente nos está ayudando a cumplir la misión? Y esta es una oportunidad para que iglesias y organizaciones, aún para eclesiásticas, tengan un avivamiento misional, un despertar misional, donde puedan ahora quitar toda la grasa organizacional, por decirlo así, todas esas cosas añadidas, extras, innecesarias, que no les ayudaban a cumplir su misión, deshacerse de ellas para poder realmente enfocarse precisamente en la misión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y yo creo que esto es muy importante en la plantación, ya que nosotros creemos que la misión que el Señor Jesús nos ha dado no es primeramente plantar iglesias, sino que es hacer discípulos. Al hacer discípulos, lo que va a resultar de eso ya es la plantación de iglesias. Entonces, para mí, una de esas preguntas principales con las que aún nosotros estamos luchando, nosotros estamos embarazados como iglesia, por decirlo así, con una nueva plantación. ¿Cómo podemos aprovechar esto para asegurar que estamos enfocados primordialmente en la misión de Jesucristo? Un cuarto elemento y algo que
que lo hablo un poquito en Sobre la Roca, pero yo creo que es importante haberlo afirmado un poquito más. La importancia que nosotros como iglesia ahora tenemos en crear espacios para la iglesia, para que la iglesia pueda realmente vivir los unos a los otros. Estamos en medio de una situación donde como pastores nosotros tenemos mucho menos contacto con la membresía de lo que solemos tener. Usualmente cada domingo nosotros vemos a todos y por lo menos nos sentimos como que hicimos contacto al estar en la puerta, saludar, hola, ¿cómo estás? Pero ahorita no tenemos acceso a eso, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer es estar en una videollamada y verlos a todos. Pero toda nuestra gente sigue con la necesidad de ser amonestados y exhortados, y quiera que no, bíblicamente nunca ha sido únicamente la responsabilidad del pastor amonestar, exhortar, enseñar y animar a la iglesia de Jesucristo, sino que esa tarea le pertenece a toda la iglesia. En ese mismo pasaje de Efesios 4, Pablo reitera la importancia del funcionamiento adecuado de cada miembro, así que se va a crecer en madurez. Entonces yo creo que nosotros estamos en un momento donde realmente se está probando la madurez de nuestra membresía para ver si ellos realmente tienen la capacidad, la dependencia del Espíritu Santo, quizás el conocimiento bíblico para poder amonestarse, exhortarse y animar los unos a los otros. Es interesante que Pablo diga en Romanos 15:14 que él está plenamente convencido que ellos tienen todo lo necesario para aconsejarse los unos a los otros. Y yo creo que algunos de nosotros quizás en un momento donde nos estamos cuestionando, ¿será que los miembros de nuestra iglesia tienen todo lo necesario para aconsejarse los unos a los otros? ¿Será que no nos necesitan a nosotros todavía un poquito más? ¿Verdad? ¿Será que hay algo que yo todavía les podría dar o que ellos necesitan obtener para poder hacerlo? Entonces, yo creo que nuestra tarea, y va a ser muy fácil el querer acapararnos y asegurar que todos siguen dependiendo de nosotros, en vez de realmente confiar en el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestra membresía y simplemente crear los espacios donde ellos puedan verdaderamente practicar los unos a los otros. Y especialmente cuando nosotros pensamos en una plantación, ahora, entonces, una plantación tiene una oportunidad excelente para crear esta cultura desde el mero principio y no tener que, como quizás muchos de nosotros estamos haciendo, replantearlo o repensarlo en este momento de crisis. Una plantación puede desde el mero principio enfatizar la importancia de los unos a los otros. Ustedes me dicen que debería dejar de hablar porque yo tengo todavía varias ideas aquí, pero me detiene. Tú date, dale. Importante, ¿verdad? Yo creo que esta situación también genera mucha pregunta acerca de la iglesia madre y el rol que juega la iglesia madre en el tema de plantación. Cuando nosotros pensamos en una nueva plantación, obviamente nosotros asumimos que hay un tiempo de embarazo, ¿verdad? Y utilizamos obviamente esta idea de iglesia madre muy a propósito, porque realmente está dando a luz una nueva comunidad de personas que quizás ha estado siendo formada dentro de esta iglesia madre durante todo este tiempo. Y los que hemos estado en el proceso de plantación con una iglesia hija, nosotros en Iglesia Reforma hemos estado en ese proceso. Ahora nosotros estamos viendo la enorme bendición de simplemente poder decirles, ya no hay presión, no hay prisa, quédense aquí por un tiempo, vamos a seguir viendo cómo la situación se desarrolla y en la medida que nosotros vamos viendo las oportunidades, la situación actual, ya vamos a ser libres para retomar el ritmo que nosotros estábamos llevando antes. Nosotros hemos hablado con el grupo de plantación en Iglesia Reforma de que estamos simplemente alargando la pista de despegue. Pero yo pienso en este momento en cuántas iglesias iniciaron su plantación quizás de forma independiente, donde no tenían o no pertenecían a una iglesia madre, el enorme riesgo que existe ahorita para ellos, la falta de rendición de cuentas, la falta de un sistema de apoyo que los podría acoger y realmente servirlos en medio de este tiempo. Si no tienen eso,
realmente están caminando solos. Y yo creo que esto es donde cuando nosotros volvemos a ver el modelo bíblico sí es que iglesias plantan iglesias, no son individuos que plantan iglesias. Y yo creo que espero, primero Dios, que esta crisis pueda reenfatizar, pueda demostrar lo enormemente importante que es que iglesias se ocupen de la multitud y que entonces puedan ocupar un rol muy importante en el cuidado de estas nuevas plantaciones, sabiendo que va a haber un tiempo, igual como una mamá con su bebé, va a haber un tiempo después de la plantación cuando esa plantación todavía depende de la iglesia madre, donde esa iglesia madre quizás está nutriendo, está alimentando, está ayudando que esa iglesia crezca en madurez. Ahora, en medio de esta crisis, estamos viendo la enorme importancia y el rol que puede y debe jugar la iglesia madre en ese proceso. Yo creo que un enorme desafío que nosotros estamos lidiando como iglesia y que quizás ustedes también lo están, y una plantación yo creo que lo va a enfrentar aún más, es la pregunta de cómo es que realmente se conecta con nuevas personas, con incrédulos, en medio de un tiempo cuando hay mucha sospecha de otras personas o conocidos. Y yo no sé, pero yo saliendo aquí en Guatemala como extranjero, sabiendo que los primeros casos que entraron a Guatemala entraron por extranjeros, a veces la gente me mira a mí algo raro en medio de esta época, en medio de esta pandemia, y esa desconfianza, esa sospecha, no creo que solo se extiende obviamente a extranjeros, se extiende simplemente a desconocidos por completo. Y entonces eso va a presentar un gran reto para realmente encontrar las maneras en las que establecemos confianza en nuevas relaciones, que a final de cuentas creemos que la plantación de iglesias, el punto es para ver a personas quienes no conocen a Jesús, que no caminan con Jesús, ser integrados en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Jesús. Pero el poder conocer a esas personas, el simplemente poder conectarnos con esas personas. Ahora hay una línea, una brecha de desconfianza que vamos a tener que encontrar las maneras de construir puentes dentro de nuestras comunidades y nuestras sociedades que quizás anteriormente no teníamos esos obstáculos para la creación de esa confianza. Y no solo eso, si ahorita nuestras iglesias y nuestras plantaciones están full en línea, ¿cómo integramos a una nueva persona a nuestra comunidad? Nosotros hemos estado luchando con esa pregunta como Iglesia Reforma. Si alguien quisiera unirse a Iglesia Reforma en este tiempo, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cómo es que nosotros determinamos quién debería o no estar en nuestra videollamada? ¿Es simplemente ver la transmisión en vivo suficiente? ¿Cómo es que los conectamos con comunidades misionales? Toda nuestra comunicación como iglesias, históricamente la hemos centralizado en los domingos, en la reunión dominical. Pero ahorita nosotros no tenemos ese espacio que antes habíamos tenido. Entonces, ¿cómo es que nosotros creamos los procesos, las maneras, cómo es que nosotros seguimos abriendo la puerta a nuestras comunidades para que personas puedan conectarse, especialmente en un tiempo donde es tan necesario, donde hay personas que realmente están añorando y anhelando pertenecer a una comunidad de personas que los pueda amar, proteger, proveer, cuidarlos? Vamos a tener que encontrar las formas de facilitar esos espacios. Pero mi último, y con esto termino, les prometo. Yo creo que esto es una oportunidad y un espacio absolutamente necesario para que la iglesia abrace lo que podríamos llamar un ministerio encarnacional. Y no quiero caer quizás en las trampas de la semántica de estas palabras, pero vamos a estar viviendo y estamos viviendo en Latinoamérica una crisis sin precedente, donde hay personas que están con una escasez económica enorme, donde hay violencia intrafamiliar que está sucediendo, donde hay mamás que están buscando con quién abandonar sus hijos. Estamos viviendo a nivel sociocultural una enorme cantidad de dilemas y problemas. Y esto, históricamente, o sea, sabemos que nuestras ciudades tienen estas luchas, pero aún más
lo que antes nosotros podíamos quizás ocultar o esconder o simplemente no ver, ¿verdad? Participamos a los sectores de la ciudad donde esas cosas no se observan tanto. Ahora se nos está haciendo una realidad afuera de nuestra puerta. Y esto entonces es el momento para que la iglesia se levante y ocupe su rol dentro de la sociedad. Que el Señor nos ha movilizado como ministros de reconciliación. Esa frase que Pablo utiliza es una frase muy importante porque el ministros no es un ministerio como plataforma, lo solemos pensar, sino que ministerio, la palabra que él utiliza detrás de eso es diaconía, es un servicio de reconciliación donde nosotros como el pueblo de Dios estamos participando en su misión de reconciliar todas las cosas en Cristo y redimir para sí mismo un pueblo. Y entonces esta situación en algún momento las ciudades van a estar clamando, ¿dónde están los ministros de reconciliación? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y si nuestras iglesias simplemente nos preocupamos por seguir moviendo nuestra marca, nuestros nombres, nuestros programas, nuestras prédicas, pero no estamos conscientes de lo que está sufriendo nuestro prójimo y viviendo nuestro prójimo, yo creo que lo que nosotros hemos hecho será muy lejos de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y este momento es una oportunidad para que nosotros realmente respondamos como iglesia ante las necesidades de nuestra sociedad, ante los dolores y el sufrimiento que muchos están viviendo. Y yo creo que especialmente plantaciones tienen una enorme oportunidad para responder ante esas necesidades, porque una plantación no está cargada, por decirlo así, con la infraestructura que una iglesia ya establecida es. Una plantación siempre va a ser mucho más ágil, flexible, para poder responder ante estas necesidades, especialmente cuando una plantación está pensando de forma contextual, está conociendo su comunidad, está entendiendo sus necesidades, está asesorando los recursos que existen, pero también las debilidades que existen, y está en conversación con su comunidad. Una plantación va a poder responder. Así que lo he dicho antes, en medio de esta situación yo no tengo muchas respuestas. Esta situación me ha dejado a mí con muchas preguntas. Pero yo creo que es en medio de esta situación donde estas preguntas realmente nos pueden empujar a innovar misionalmente, nos pueden empujar a considerar cosas que quizás no hubiéramos considerado antes. Y yo creo que se podría agregar un sinfín de cosas a este listado sencillo que creo, pero en primero Dios, nuestra iglesia esté por lo menos pensando en algunos de esos elementos centrales y concretos. Bien. Wow. Creo que definitivamente muchas de las cosas de las que has estado hablando pueden llegar a haber sido parte de la conversación en nuestras iglesias durante este tiempo con los equipos de liderazgo, tratando de repensar tal vez muchas de las cosas que estamos haciendo. Una de las cosas que decías y me llamaba muchísimo la atención es el hecho de que nuestras estrategias de discipulado ahora en esta situación necesitan ser reevaluadas en base al resultado si realmente nuestros miembros de la iglesia son discípulos que están haciendo discípulos en medio de esta situación cuando a lo mejor no están teniendo el seguimiento. Quiero aprovechar para hacer una breve promoción del libro de Justin Burkholder. Su libro se llama Sobre la Roca. Lo puedes encontrar en lifeway.com, lifeway.mx o también en Amazon en el país desde donde nos estés viendo. Este libro es de la editorial Lifeway y Broadman & Holman, quienes están patrocinando este episodio. Vamos a estar regalando durante este episodio 5 libros digitales de Sobre la Roca. Son libros digitales oficiales de Lifeway, no las versiones piratas que encuentras en Facebook. Entonces te invito a que dejes tu correo electrónico en entrepastores.com. Ahí vas a encontrar un formulario donde puedes dejar tu nombre, tu correo electrónico y puedas participar en el sorteo de estos 5 libros digitales. También tenemos 3 libros físicos para México. Lifeway.mx, Lifeway México estará regalando 3 libros físicos para 3 personas que también pongan ahí su nombre y su correo electrónico entrepastores.com para que también puedas estar ganándote uno de estos libros. Juan, yo sé que tú tienes una pregunta.
Sí, excelente, Josie. La verdad son preguntas que nos hemos venido haciendo. Y quisiera tomar algo que dijiste. La misión de la iglesia no es plantar iglesias, sino hacer discípulos. Y el resultado de hacer discípulos es la plantación de nuevas iglesias. Sé que muchos de los hermanos que están conectados están justo con esta pregunta de, ¿es ese momento en el que estamos hoy? Porque tu libro fue escrito en el 2018 con condiciones completamente diferentes a las que estamos enfrentando en Latinoamérica y en todo el mundo, pero Latinoamérica tiene unos bemoles distintos a los de otras regiones. ¿Es este un momento para que una iglesia esté pensando en plantar iglesias? Porque también te escuché diciendo que habías extendido la pista de despegue de un equipo plantador en Iglesia Reforma y tratando de traer como algunas, sé que es difícil, pero preguntas, respuestas concretas. ¿Este sería un momento para pensar en enviar un equipo plantador? ¿Es un momento para pensar en plantar otra iglesia o deberíamos simplemente concentrarnos en hacer discípulos y más adelante, cuando el panorama esté más despejado, volver a pensar en la plantación per se de una nueva iglesia? Yo creo que en ninguna manera esto es un mal momento para plantar iglesias. De hecho, nosotros lo que hemos visto es que a lo largo de la historia de la iglesia a menudo se ha multiplicado más en medio de los tiempos difíciles, en medio de las crisis, en medio de las complejidades. Pero lo que sí creo que es que aquellas iglesias que estaban pensando plantar una iglesia deberían tomarse este tiempo para evaluar su modelo. Porque yo creo que nosotros hemos quizás creado modelos que a largo plazo puede ser que no necesariamente sean sostenibles. Si esta crisis realmente sigue empujando a los asuntos económicos, sigue afectando los temas de salud, digamos que quizás nuestros países emiten alguna orden que no pueden nunca haber reuniones más de 50 personas, más de 30 personas. De repente nosotros como iglesias vamos a tener que replantear y repensar por completo, aún si se pone esta orden de que tiene que haber 2 metros de distancia. Entonces yo creo que en parte lo que estoy abogando no es que desistamos de plantar iglesias, sino que nosotros apartemos un momento para hacer una lectura de nuestro contexto, para escuchar lo que está sucediendo y adaptarnos en base a lo que la Biblia nos exige y en base a lo que el contexto nos permite para seguir la plantación de iglesias. Y esos dos asuntos para mí son importantes. No queremos menospreciar lo que la Biblia exige. El punto no es reducir nuestra eclesiología a un punto donde carece de eclesiología. Pero el otro punto no es insistir en una eclesiología muchísimo más robusta de lo que la Biblia demanda y aunque lo que nuestro mismo costo pueda soportar en medio de este tiempo. Entonces yo creo que un entendimiento claro de lo que la Biblia nos exige para ser iglesia, pero también lo que el contexto nos permite en este momento, esos dos van a ser sumamente importantes para de ahí ya tomarnos el tiempo para leerlo, entenderlo y de ahí seguir adelante. Ok, yo te enfatizo un poquito más allí. Entonces, si soy una iglesia que estaba con el equipo preparándose para salir a plantar y en este momento el consejo sería: revisa el plan que tenías, revisa la manera en que pensabas hacerlo, no lo abortes por completo, pero tampoco sigas adelante como si no hubieran cambiado las circunstancias. Exacto, sí, yo creo que sí, y yo creo que no solo eso, pero este es un momento de enorme unidad, porque el que trata iglesias y el que se ocupa de la multiplicación de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que estos momentos también empiezan a desafiar cuánto nosotros creemos que somos importantes en el tema de la plantación de iglesias y nos pone de nuevo de rodillas pidiéndole al Señor que Él multiplique su iglesia, aun si Él no necesariamente multiplica la mía, ¿verdad? O la nuestra. Wow, gracias, Tini. Mira, una de las cosas que estabas, que repetiste una y otra vez ahorita en este tiempo, y yo lo estaba apuntando porque me llamó mucho la atención, fue la palabra oportunidad. Esta es una excelente oportunidad para reevaluar nuestra metodología. Esta es una excelente oportunidad para plantaciones nuevas de crear cierta cultura y ciertas cosas desde el principio. Esta es una excelente oportunidad para ejercitar un ministerio encarnacional.
Y me da emoción esto y me da mucha esperanza, porque quizás muchas iglesias que ya tienen una maquinaria un poquito más grande, una infraestructura, edificios, personal, programas y todo esto, quizás no han visto esto como una oportunidad, sino más como un reto que los va, el que deben superar, o más bien el que deben sobrevivir. Y muchos han puesto quizás más en un modo de supervivencia, en un modo de jugar a la defensiva. Y cuando realmente yo escucho la palabra oportunidad, yo veo decir, no, este es el momento de revisar metodologías, sí, pero no de ponernos a la defensiva en cuanto a lo que estamos haciendo en temas misionales o en temas de discipulado, sino en ponernos a la ofensiva. Y te agradezco mucho por eso, porque en serio existe la tentación, creo yo, entre pastores, sobre todo de iglesias madres, y quiero hablar de eso un momentito, de iglesias ya más establecidas, que tal vez tenemos residentes de plantación, que tenemos equipos plantadores en proceso. Creo que existe el riesgo de que retrocedamos, nos pongamos en modo de supervivencia y más que extender la pista de despegue, como tú lo decías, que realmente cancelemos temporalmente el vuelo, por así decir, usando ese mismo ejemplo. ¿Qué otras oportunidades o qué le diríamos a iglesias que ya tienen un programa de plantación en proceso o quizás simplemente están considerando plantar para ayudarlos a salir de esta mentalidad de supervivencia y ver las oportunidades que el Señor en medio de esta crisis? Sí. Yo creo que la iglesia, no quiero sobredecirlo, pero yo no sé si la iglesia en su historia ha tenido que velar por su propia supervivencia. Dios siempre ha preservado a su pueblo, siempre. Amén. Y esto es lo increíble para mí, que nosotros tenemos, ahorita estamos estudiando el libro de Lamentaciones con nuestra iglesia, entonces nosotros vemos en Lamentaciones 1 que ellos están completamente abrumados porque la ciudad de Jerusalén ha sido desolada. Pero realmente esto, en el plan de Dios, los está llevando a entender que su plan va mucho más allá que simplemente unas fronteras sociopolíticas, sino que Él los está enviando a Babilonia, y en Babilonia ellos van a vivir para el bienestar de su ciudad, y a raíz de todo esto Dios está planificando un nuevo Jerusalén en el cual ellos habitarán con Él para siempre. Entonces yo creo que en los momentos de crisis más fuerte, lo que para nosotros pareciera ser destrucción, en los planes de Dios suelen ser su proceso de redención, su proceso de victoria, su proceso de conquista. Y entonces yo creo que puede ser que nuestras iglesias individuales no sobrevivan. Yo no sé si el Señor nos ha llamado a proteger la supervivencia de nuestra iglesia local. El Señor nos ha llamado a movernos hacia afuera en misión. Wow. Él se va a ocupar de que su pueblo sobreviva. Y eso para mí yo creo que es lo esencial de nuestro pensamiento, que es muy fácil, sí, caer a esta autopreocupación, pero ¿qué va a suceder con las ofrendas, con nuestros edificios, con estas cosas? Vaya, o sea, el Señor ha cuidado a su pueblo en medio de todo tipo de crisis, pandemia, sufrimiento, dolor, persecución. Él yo creo que lo puede hacer sin tu presupuesto. Él creo que lo puede hacer sin tu edificio. Él lo puede hacer sin tus programas. Lo que Él nos ha llamado a hacer es ser fieles en hacer discípulos. Hagamos eso y que Él se encargue de preservar y cuidar a su pueblo. ¿Será que tal vez, hermanos, escuchándolos hablar, hemos promovido tanto la importancia de la iglesia local y no quiero por ningún lado subestimarla, pero tal vez en nuestros corazones el concepto de iglesia local se ha transformado en el concepto de nuestra iglesia y ya no estamos pensando en la iglesia? Y por eso tal vez entramos, como decía Francisco, en este modo de supervivencia, donde vamos a gastar lo mínimo, vamos a esforzarnos lo mínimo para poder llegar hasta que termine esta circunstancia y luego volver a hacer lo que teníamos que hacer, pero la manera en que lo están planteando es completamente distinta. Y bueno, creo que nos vuelve a llevar a vivir de fe y a vivir realmente confiados en que la iglesia ha venido hasta este momento, cada iglesia local, porque Dios la ha querido preservar, no porque hayamos hecho un buen esfuerzo. Ahora, a pesar de eso, yo quisiera, ¿qué consejo práctico podemos darle a los pastores que en este momento están en el dilema? Porque pueden irse a, ok, no importa mi iglesia local, lo importante es la iglesia,
y terminar tomando decisiones que no sean sabias. Vamos a repartir todo el presupuesto en mercados para los pobres, para mostrar el amor de Cristo, o irse al otro lado. Entonces, ¿qué consejos prácticos podemos dar, por ejemplo, en el tema financiero a las iglesias que estaban a punto de plantar? Porque si bien podemos reducir estructuras, es una realidad que en la plantación de iglesias se va a requerir dinero. Entonces, ¿cómo balanceamos estas dos realidades? No sé si soy claro con la pregunta. ¿Uno de ustedes quiere entrarle? No, sin duda, quizás para ir ampliando un poquito lo que decíamos, yo creo que, y Juan lo decía muy bien, creo que vamos a encontrarnos en una tensión entre una realidad organizacional que vive la iglesia. Como pastores nos toca también liderar una organización donde sin duda vamos a tener que tomar decisiones organizacionales, presupuestarias, para buscar de alguna manera la mayor sabiduría en cuanto a la subsistencia de la iglesia local. Pero al mismo tiempo creo que aquí es donde vamos a discernir nuestros corazones de qué es lo que realmente valoramos. Y donde, en la medida donde por un lado tomamos estas decisiones organizacionales y por el otro lado nos mantenemos enfocados en lo primordial, que es la misión de Dios, aún a expensas quizás de nuestras propias organizaciones. O sea, creo que puede existir el riesgo de que nuestras organizaciones locales no sobrevivan. Y sin embargo, esto no significa que la misión de Dios haya muerto. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, mucho menos el coronavirus. Pero al mismo tiempo, esto creo que tampoco nos llama a una irresponsabilidad organizacional, donde decimos, la organización local no importa para nada. Y creo que de alguna manera no tenemos que escoger entre una y la otra, sino vamos a tener que, con la guianza del Espíritu Santo y con una dependencia absoluta de Él, poder navegar entre esta tensión de velar por una sabiduría administrativa, organizacional, y de alguna manera entregarnos apasionadamente a la misión de la iglesia y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Hay cosas que se van dando. Pablo, ya hablé mucho. Yo creo que una cosa que yo añadiría, y quizás yo replantearía la frase en sí. Yo no creo que el punto es que no me preocupo de mi iglesia, sino que me preocupo de la iglesia. Yo creo que el punto es que yo no me preocupo de mi iglesia, yo me preocupo de la misión. Entonces, el punto no es hacer de menos la iglesia local a la luz de la iglesia, pero el punto es que mi enfoque principal no es observar nuestra iglesia local, nuestra estructura, sino que nuestro enfoque principal es cumplir con la misión, y nosotros deberíamos obrar para crear o descrear, por decirlo así, toda estructura que no nos ayude a cumplir con nuestra misión. Entonces, para mí el enfoque no es iglesia local contra iglesia universal, sino que es ese enfoque sobreenfatizado en preservar mis estructuras en vez de cumplir con la misión que el Señor Jesucristo nos ha dado. Buenísimo. Justamente una de las preguntas que tenemos acá en los comentarios es que algunos están preguntando, bueno, entonces, si sí es un momento para plantar, ¿cuáles serían algunos consejos prácticos acerca de cosas que debemos tener cuidado en las nuevas plantaciones? Ya escuchamos acerca del ministerio encarnacional. También nos preguntaron cuáles son algunos ejemplos prácticos de un ministerio encarnacional. Pero deberíamos de considerar limitar el tamaño de las iglesias, el tamaño de las plantaciones. Deberíamos de considerar tal vez enfocarnos más en grupos misionales que en reuniones congregacionales. ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo o decidiendo en cada una de sus iglesias? Muy buena pregunta. Yo creo que muchas de esas cosas van a ser decididas caso por caso, ¿verdad? Y es ahí donde para mí lo que es sumamente importante es la capacidad que nosotros deberíamos tener como pastores para poder hacer esta lectura bíblica y esta lectura. Puede ser que en algunas de nuestras comunidades sí vamos a tener que reducir dramáticamente el tamaño de nuestras iglesias o de nuestras comunidades. Puede ser que en algunas instancias vamos a enfocarnos primero en la creación de comunidades misionales y más adelante nosotros vemos ya la reunión de esas diferentes
comunidades misionales. Puede ser que simplemente las presiones económicas no nos permitan tener un anciano vocacional en esa primera plantación, o aún no nos permita alquilar un local y vamos a tener que reunirnos en un gran jardín de alguien, lo cual en sí eso va a limitar la cantidad de personas que tenemos. Pero yo creo que independiente de la que nosotros hagamos, mientras que nosotros estamos dependiendo del Señor en oración y estamos persiguiendo esta misión y pensando, haciendo esta lectura contextual y esta lectura bíblica, lo que nosotros vamos a ver es la multiplicación del pueblo de Dios. Entonces yo no sé si hay respuestas tan blancas y que las respuestas tan blancas y negras, porque va a depender mucho de cada contexto y comunidad. Una pregunta que uno de nuestros oyentes estaba haciendo hace un momentito, y creo que representa un reto muy real en América Latina. Y es que, claro, en América Latina tenemos grandes ciudades y tenemos centros cosmopolitos donde pues, no tenemos nada, quizás no nos hace falta ninguna de las comodidades del primer mundo, pero la realidad es que tenemos muchos centros rurales, y no realmente el rural extremo de me voy a la montaña, pero pueblos, aldeas donde pues quizás no hay tanto acceso a la tecnología, no hay tanto acceso al internet, y sin duda eso presenta un reto interesante. Entonces alguien decía, ¿qué hacemos con las plantaciones rurales donde quizás no hay tanto internet? Ahora estamos dependiendo de una manera increíble en los Facebook Lives, en las llamadas de Zoom, en las videoconferencias. ¿Qué se nos ocurre en medio de todo esto? Que podríamos decirle a pastores que donde los servicios no son tan estables o quizás son inexistentes, acerca de cómo podemos tratar de seguir preservando la misión de la iglesia. Qué buena y ojo pregunta. que esto es una realidad muy real en América Latina. Sí. En nuestro contexto, la mayoría de las iglesias con las que estamos trabajando en este momento con Acts 29 en México son iglesias en zonas urbanas, y creo que la mayoría han saltado a los que no tenían Facebook Lives o los que no tenían Lives a aprender cómo hacerlo. Nosotros, por ejemplo, como iglesia tenemos en este momento 3 congregaciones que estábamos plantando, y por una cuestión también de logística y recursos decidimos que al comienzo no todas las congregaciones iban a hacer Facebook Live porque no tenían los medios para poder hacerlo, pero sí se podían conectar al Facebook Live de Iglesia Lumina en Juriquilla. Entonces definitivamente creo que es esta parte de tratar de ser creativos, ¿no? Tal vez iglesias rurales que no tienen a lo mejor los equipos o los recursos o el internet, tal vez el hecho de buscar, no tratar nosotros de sentirnos que somos los que tenemos que solucionar el problema. Tal vez podemos aprovechar de recursos de otras iglesias, de sana enseñanza, iglesias sanas a las cuales podamos referir, también para poder estar recibiendo recursos de esa forma, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo con el tema de los niños. No tenemos toda la infraestructura como para poder hacer clases para los niños online, y estamos tratando de agarrar recursos de otras iglesias que están haciendo un muy buen trabajo y compartiéndolo con las familias también de nuestra iglesia para que puedan aprovechar esos recursos. Entonces creo que siempre tenemos que tener cuidado de no pensar que somos nosotros los que tenemos que salir con la mejor idea. Capaz que alguien ya tuvo una buena idea y podemos aprovechar también de lo que alguien más está haciendo. Ahora, hay otra perspectiva, y es no cuando yo como iglesia soy el que no tengo el recurso para producir un Facebook Live, sino cuando los miembros de la congregación no tienen acceso a Internet. Por ejemplo, en nuestro caso, aunque estamos en la ciudad que es la capital de la costa, hay muchos lugares donde el acceso a Internet es muy limitado o la calidad del Internet es muy pobre y no les soporta una llamada de Zoom, no les soporta una transmisión. Y creo que es una de las preguntas que pastores nos hemos hecho y que tal vez sea bueno que ayudemos pensando en plantaciones nuevas y en discipulado. Uno, ¿qué hacemos en estos casos donde los miembros no tienen acceso a Internet ni con el vecino? O sea, su comunidad es una comunidad que tiene cero acceso a Internet. Adultos mayores que pueden tener el acceso, pero que cuando toman el celular y les dices conecta, activa micrófono, para ellos fue el apocalipsis. Y tenemos situaciones donde puedes decir voy a visitar, pero
Justin, en tu libro tú hablabas de la importancia de hacer planos de la gente, la demografía, todo esto. ¿Qué tan fácil es hacer este plano cuando en una cuarto para no contagiarse con su familia? Y lógicamente, si le dices que el pastor de la iglesia quiere venir a enseñar Biblia, vas a tener un caos familiar. ¿Qué tan fácil va a ser hacer todo esto? Creo que en un solo barrio tiene gente que está en pánico, luto, y gente que dice, yo no quiero ponerme un tapabocas. ¿Cómo logramos identificar y cómo atendemos a estas iglesias que dicen, yo no puedo hacer nada virtual, yo tengo que seguir yendo o estoy completamente desconectado? ¿Y cómo lidio con, si voy, van a sacar la escopeta? En algunos pueblos todavía la gente saca su escopeta, su machete, aléjate porque me vas a contaminar. ¿Qué hacemos? Sí. No, y yo creo que con ese asunto de iglesias rurales, también para mí esto es donde regreso a esa palabra que descentralizar. Que yo creo que otra vez es muy fácil que nosotros pensemos, bueno, tenemos que asegurar que todas las personas sigan recibiendo mis prédicas, sigan escuchando mis enseñanzas, entonces ahora tengo que ir. Pero yo creo que esto es una oportunidad nueva para nosotros abrazar el sacerdocio del creyente. Es una oportunidad para nosotros confiar en que el Espíritu Santo está en ellos. Ellos tienen la palabra de Dios en sus hogares. Y puede ser que esto sea un momento donde familias en sí empiecen realmente a retomar aún su rol dentro de la sociedad. Y que podamos ver padres de hogar instruyendo en sus familias, enseñando. Y yo creo que eso es donde volvemos a que nuestra tarea, nuestra vocación pastoral, entonces, es encontrar los modos para poder equipar y capacitar para hacerlo. Sí, que la iglesia no necesariamente tenga transmisión en vivo si no hay conexión a Internet. Esto puede implicar que como pastor en área rural, yo tengo que calcular el riesgo de yo irme a las casas y entregar algunas pautas que ellos podrían utilizar en su propio hogar para poder leer juntos la Biblia, estarla y estar. Yo creo que implica replantear una vez más las estructuras en las que nosotros tanto hemos confiado para poder ser lo que la Biblia nos llama bíblicamente, no simplemente hacer lo que nosotros siempre hemos hecho. Alguien comenta aquí en el chat algo muy interesante, ¿no? A lo mejor entregar un estudio preparado por parte de nosotros a las familias donde hay una guía de estudio impresa, ¿no? Tal vez donde se les entrega una hoja con algunas preguntas, algunos pasajes bíblicos, y entonces el padre de familia pueda tener una guía para poder enseñar dentro de sus casas. Creo que soluciones como esa podemos realmente reinventar y ser creativos de cómo estamos equipando a los santos, equipando a la iglesia Sí. para poder hacer el ministerio, que no es responsabilidad solamente de nosotros. Creo que como pastores tenemos siempre que recordar que nuestra responsabilidad es guiar a los miembros a Cristo, pero es Cristo el Mesías, es Cristo el buen pastor, es Cristo y el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos guía. Entonces, creo que constantemente tenemos que recordarnos, porque si pensamos que esa carga debería de caer en nosotros en este tiempo, de tener que estar supliendo la necesidad espiritual de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, creo que sería muy abrumador, ¿no? Así es, Y yo creo que también es una oportunidad para que se conozcan otros pastores rurales y compartan lo que ellos están haciendo. Quiera que no, los cuatro de nosotros somos pastores en áreas urbanas. Entonces nosotros no tenemos necesariamente la capacidad para poder contestar ese tipo de preguntas. Pero yo creo que hay muchos pastores en áreas rurales, sí. Y es muy bueno que ellos se encuentren, que se busquen, que aún compartan recursos, compartan iniciativas para poder aprender de ellos mismos. Claro, y particularmente Pablo, que ya dijo. Francisco me iba a echar bronca y se le cortó la llamada. Sí. No te escuchamos, bro. Se cortó justo cuando dijiste, pero Pablo... Yo creo que el Señor me reprendió cuando iba a decir que Pablo es un ciego y que no conoce mucho de lo que pasa en el campo. Pero no, mira, yo quiero hacer referencia, Justin, a algo que dijiste hace un momentito, porque a la larga creo que es un refrescante recordatorio que, como tú decías, nunca ha sido únicamente la responsabilidad del pastor. Y quizás en temas de iglesias rurales y cosas así, pues esto va a ser un recordatorio forzoso de que necesitamos descentralizar, ¿no? Va a ser una
obligación, porque no hay de otra opción, de empujar al creyente a tomar su rol como padre de familia, como sacerdote del hogar y el sacerdote del creyente en general. Y al final del día, tú también decías algo que yo creo que va a ser un interesante reto, va a ser una increíble oportunidad, pero también va a ser un buen diagnóstico para las iglesias, porque hablabas de que esto va a probar la madurez de nuestra iglesia, va a probar su capacidad, va a probar su dependencia en el Espíritu Santo y va a probar su conocimiento de la palabra. Ahora, por un lado creo que va a ser un interesante diagnóstico de quizás muchas iglesias vamos a salir diciendo: wow, tengo más líderes de lo que pensé que tenía, mi gente tiene una mucha capacidad de lo que yo les había dado el mérito y lo único que necesitaban era que los empujáramos del nido para que se atrevieran a volar, pero quizás también, y esto creo que puede ser un reto para los últimos minutos, quizás puede llegar a la conclusión de decir: wow, hemos hecho un terrible trabajo y nuestra gente no ha tenido la madurez y los hemos creado pastor dependientes y hemos centralizado la iglesia de una manera que ha hasta cierto punto incapacitado a los miembros, y esto va a ser pues también una terrible confrontación con la realidad y nos va a obligar a evaluar las cosas que estamos haciendo. Así que tal vez alguno que se atreva a comentar un poquito, ¿qué pasa si de repente nos comenzamos a dar cuenta y decir: wow, no hemos hecho un tan buen trabajo, wow, realmente hemos creado una iglesia pastor dependiente y ahorita esto está siendo revelado? ¿Qué le diríamos a esos pastores que quizás están teniendo esa revelación, por así decirlo, en este momento? Yo creo que eso es un excelente momento para ellos evaluar tu proceso. Quizás cabe un poquito de arrepentimiento en todos nosotros por la forma en la que nosotros hemos liderado la iglesia. Y yo creo que es una realidad difícil el aceptar que nosotros hemos quizás a veces liderado la iglesia de tal forma que dependan de mí, que me necesiten a mí. Y va a ser una oportunidad extremadamente importante que pastores regresen a entender su identidad, los amados y hacia Cristo, y que eso es lo que les da significado e importancia, no la tendencia de membresía sobre eso. En la medida que nosotros como pastores crecemos en nuestra seguridad en Cristo, más fácil es para nosotros poder soltar oportunidad y poder ser mucho más generoso con el ministerio que el Señor nos ha dado. De ahí, pues yo creo que lo importante sí es evaluar absolutamente toda nuestra estructura y determinar cuáles son las cosas que nosotros ahorita, inmediato, tenemos que descentralizar. Y les recomiendo, por ejemplo, un libro, Enrejado y la Vid. Es un excelente recurso para poder reevaluar algunas de estas cosas en cuanto a qué estamos dedicando nuestro tiempo como padres, cuáles son las cosas que ocupan nuestro horario y nuestra energía. Pero yo creo que es muy importante que pastores hagan esa evaluación. Quizás esa evaluación los llevará a celebrar la gracia del Dios en medio de ellos, o quizás les llevará al arrepentimiento, independiente del lado en que caigamos, ¿verdad? Si nuestra membresía es súper madura o nuestra membresía no, a final de cuentas Dios es el que es responsable de crecer y madurar a su pueblo. Entonces, aún si nuestra membresía es madura, eso no es una oportunidad para jactarnos y decir: ¡ja! Mira lo bueno que soy como pastor. Sí, al contrario, yo creo que aún va a haber muchas oportunidades para arrepentirnos, aún los que hemos experimentado eso. Y yo creo que a medida que nosotros menguamos, nos hacemos pequeños, dependemos del Espíritu Santo, nosotros vamos a ver el crecimiento y madurez del pueblo de Dios. Wow. Yo diría algo de los Justin, es que la tentación de mantener el rebaño dependiente de nosotros es constante. Es decir, aun cuando hayamos llegado a un punto donde podamos ver que no todo está girando en torno a nosotros como pastores. Por ejemplo, a nosotros nos sucedió las primeras semanas del confinamiento. Teníamos una sobrepresencia, creo yo, con la iglesia, reuniones de Zoom en la mañana, de reflexión, en la tarde de oración, grupos todo el tiempo allí, hasta que dijimos: estamos viendo otra vez la iglesia dependiendo de nosotros, y cortamos. Culpable Pablo también. Sí. Y creo que es una tentación que va a estar para nosotros y una debilidad también para ellos, para evitar lo que decías, Justin, del sacerdocio del creyente. Es más fácil llegar a
al pastor terrenal que ejercer su ministerio en casa, y para nosotros nos puede dar sentido de identidad. Y creo que es algo con lo que luchamos no solo en la pandemia, sino constantemente. Entonces, qué bueno lo que dices, no dormirnos en los laureles, ¿no? En cuanto a ese tema. Y yo tengo una pregunta más para finalizar mi intervención. Justin, en tu libro tú hablas bastante, y me pareció muy acertado, de que si bien para un plantador, pastor plantador, es necesario los requisitos de los que habla la Escritura en Primera de Timoteo, en Tito, en otros pasajes paralelos, hay unas cualidades adicionales que son parte, digamos, de lo que evaluamos en nuestra red en Acts 29 para un plantador. ¿Hay algo que debería considerarse en este momento de cara a la nueva situación? ¿Hay algo que tú consideres, mira, creo que si vamos a enviar un nuevo pastor, o si tú estás pensando en ir a plantar, deberías evaluar si cuentas con estas cualidades? ¿Hay algo más, no solo yo, sino Pablo y Francisco, que pudiésemos ayudarle a las iglesias a decir, mira, no envíes a alguien en este momento si no sabes que tiene esta situación o que tiene esta característica, o no lo envíes si tiene esto? Por ejemplo, el factor de salud, no sé si sea un factor a evaluar en este momento por su fragilidad al contagio, no sé, estoy aquí echando globos, pero tal vez nos ayude. Mira, yo en lo personal, obviamente, que algunas de esas cosas que menciona el libro, aunque no son necesarios, son de gran beneficio. Obviamente, los necesarios es lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 3. Y nosotros sabemos que el Señor puede levantar una iglesia con alguien que cumple con esos requisitos sin que necesariamente tenga otros talentos o habilidades en medio. Sin embargo, yo creo que sí, esta capacidad de poder hacer una buena lectura contextual, lo que nosotros vemos a Pablo hacer en Hechos 17, él entra a Atenas y él se está enfrentando con todos estos diferentes dioses, y aún antes de que él empiece a hablar del evangelio, él se da cuenta de todas las cosas que están sucediendo a su alrededor. Yo creo que es un momento muy importante para que nuestros plantadores tengan una humildad para poder escuchar a su contexto, escuchar a su comunidad, entender lo que están lidiando, para así poder hablar del evangelio de una forma que realmente responde ante sus deseos, sus dudas, sus anhelos, sus frustraciones, sus dolores, para que puedan realmente ver cómo es que el evangelio es buenas noticias. Y yo creo que en ese sentido, aunque no necesario por decir, yo creo que sí va a ser muy importante que nuestros plantadores puedan tener esa humildad de ser rápidos para escuchar y quizás lentos para... Wow, aprovechando los últimos minutos que nos quedan en nuestra transmisión, solamente quisiera recordarles, pueden adquirir el libro Sobre la Roca de Justin Burkholder en lifeway.com, lifeway.mx si estás en México, o también en las tiendas de Amazon en todo Latinoamérica en español. También quiero mencionarles quiénes son los ganadores de los libros digitales. Los libros digitales y también los libros impresos. Los ganadores del libro digital son Sebastián Casas de Santa Marta, Colombia, José Núñez de San Miguel, Argentina, David Ayala de Lima, Perú, Dave Canel de Chimaltenango, Guatemala, y Ángel Andrés Miranda de Barranquilla, Colombia. Los libros físicos en México, los ganadores son más Roger unción Arcila. en Colombia, hay más unción en Colombia. Más unción en Colombia, dice. Yo no sé si hay más unción, o hackearon las listas. Hackearon las listas, a mí me parece. Los colombianos son vivos, parce. Luego, los libros físicos que se van para México son para Roger Arcila de Ciudad de México. El segundo es para José, que no puso apellido, de Querétaro. José sin apellido, por favor, mándanos un inbox a Facebook para que podamos saber quién eres. Y también Marco Antonio Muñoz de Tapachula recibe un libro impreso de Justin Burkholder sobre la roca. Hay varias preguntas que quedaron aquí en el aire. Algunos preguntaban, ¿qué hacemos con el Ministerio de Niños? ¿Seguimos haciendo clases para niños? ¿O tal vez es momento de considerar tener un servicio familiar y tener a los niños en el servicio presencial? Porque a lo mejor hay papás que se sienten incómodos en enviar a sus niños a la clase de escuela dominical. ¿Qué hacemos con eso? No sé si a lo mejor rápidamente, 30 segundos, ¿qué es lo que tu iglesia está haciendo, Francisco? ¿Qué es lo que estás planeando, Francisco? ¿Qué es lo que estás planeando, Justin? ¿Qué es lo que estás planeando, Juan? Les comparto qué es lo que nosotros estamos pensando acerca de esto.
Bueno, pues rápidamente nosotros, desde que comenzó la pandemia, agarramos a toda nuestra membresía, le mandamos un kit físico, donde habían materiales de escuela dominical, de estudio para devocionales familiares, con mucho énfasis en temas para niños. Entonces les dimos un recurso físico precisamente por temas de conexión, donde ellos podían estar pues empoderando a los padres para que ellos tuvieran sus tiempos devocionales en casa. Y aparte de eso, pues al final de nuestro servicio en línea, pues estamos también dando algunas lecciones que van de la mano con algunos de estos recursos físicos que les hemos enviado, que tenemos ahorita los derechos del show de Sam, donde tenemos un moped ahí, un títere que nos está apoyando buenísimo. Alex Urrea es ¿cómo sería? El Puppet Master que nos está apoyando con eso. Decir que era el puppet. Y realmente nos ha ayudado y nos ha servido muchísimo empoderar a los padres a que tomen responsabilidad como líderes del hogar, pero apoyarlos nosotros con algunos de esos recursos. Alguien que a lo mejor comente acerca de el retorno a, no sé, Justin, ¿qué es lo que ustedes están pensando? Pues mira, ahorita nosotros estamos muy comprometidos con que el rol principal de equipar a los niños es de los padres. Y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para todos estos asuntos es enseñarle a los padres cuál es su responsabilidad y que ellos sientan esa carga, no simplemente subcontraten a la iglesia para llevar a cabo esa labor. En cuanto a la preparación, yo creo que mucho de eso va a depender de las disposiciones gubernamentales, pero yo creo que obviamente se tiene que contar con buenas prácticas de limpieza, se tiene que asegurar que se está tomando todos los pasos necesarios para proteger la salud de los niños que están ahí, y puede ser que van a haber algunos más opciones, digamos, de servicios para los padres, para que haya menos aglomeración de los niños en las clases. Pero yo creo que mucho va a depender un poquito caso por las disposiciones de cada gobierno y lo que se permite y lo que no se permite. Juan. Sí, bueno, aquí nosotros antes de esta situación veníamos trabajando ya en culto familiar. Los niños están con nosotros durante todo el servicio, precisamente porque hemos apuntado hacia la responsabilidad de los padres. Tenemos un espacio de formación teníamos durante el servicio, pero estaban los padres con los niños, donde ellos recibían más bien la información de cómo educar a sus hijos espiritualmente durante la semana. Y ya en el retorno, pues creo que me uno a lo de Justin. En ese momento en Colombia no tenemos ni siquiera en el panorama fecha de poder volver. O sea, nos han hablado de que cuando aparezca una vacuna, o sea, están hablándonos del 2021. Así que creo que va a obedecer mucho a qué dice el gobierno, si siquiera podremos tener niños en el salón principal. Entonces, creo que no podría decir nada en este momento. Ok. Francisco, alguien comenta que si pueden en algún momento compartir de Casa de Libertad el recurso que han estado utilizando para los niños durante la pandemia. Tal vez si se puede poner después, lo podemos poner en los comentarios o en la descripción de la transmisión del día de hoy. Si a alguien le interesa alguno de los recursos que se han mencionado, vamos a poner todo en la descripción también, tal vez un link para poder descargar, para poder ver una muestra de qué es lo que hemos estado haciendo en alguna de nuestras iglesias. En nuestro caso, nosotros estamos planeando, en el momento que se nos permita reabrir, estamos considerando tener servicio de lo que nosotros le llamamos Lumina Kids, que es un servicio de enseñanza para los niños, pero al mismo tiempo también tener la opción tal vez para papás que se sientan incómodos en dejar a sus niños en el espacio de enseñanza para los niños y puedan llevarlo arriba al servicio dominical. Y creo que definitivamente tenemos que estar preparados. Va a haber papás que a lo mejor se van a sentir incómodos de ir al servicio físico a causa de a lo mejor alguna vulnerabilidad de salud que puedan llegar a tener sus niños. Y algo que hemos estado constantemente pensando y orando nosotros y animando a las personas es no te sientas mal si de repente consideras que te gustaría esperar un domingo más o 2 domingos más para volver a congregarte, porque entendemos que toda esta situación, en un momento se habla de una pandemia, después se habla de una endemia y después se dice que sí se contagia por aire, después no se contagia por aire. Entonces hay mucha desinformación de la cual tenemos que ser sensibles y tenemos que amar a nuestra iglesia
iglesia en medio de todo esto, ¿no? Antes de que nos despidamos, solamente de recordarles, esta semana viene, la semana que trataremos un Facebook Live, y en esta ocasión tendremos con nosotros a José Lo Mercado, y vamos a estar hablando acerca de la iglesia y el Estado, y principalmente hablando acerca de esto con lo que estamos cerrando nuestra conversación. ¿Qué pasa cuando el Estado dice todavía no te puedes reunir? ¿Qué pasa cuando tal vez hay ciertas instituciones que les están dando permiso para poder abrir y tal vez la iglesia está siendo limitada para poder reunirse? Entonces vamos a hablar con José Lo acerca de este tema. José Lo es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio, pastor de Gracia Soberana en Gaithersburg, Maryland, y bien va a estar con nosotros de nueva cuenta Juan Hernández, Francisco Benfeld y su servidor estaremos compartiendo con ustedes. Entonces, si es tu primera vez que estás aquí con nosotros, te acabas de conectar, este es algo que vamos a estar haciendo semanalmente. Esta es una charla entre pastores donde nosotros creo que tenemos más preguntas que respuestas, como decía bien Justin en su tweet hace un par de días. Sin embargo, juntos queremos poder escuchar qué es lo que otros pastores están haciendo para que podamos también ser guiados por Dios. Entonces, la próxima semana, nuestro segundo episodio, La Iglesia y el Estado, con José Lo Mercado. Muchísimas gracias, Justin, por tu tiempo. Gracias, Francisco. Gracias, Juan, por todo lo que hemos escuchado en esta mañana, en este mediodía. Te invitamos a que te conectes la próxima semana con nosotros el día 28 a la misma hora para nuestra transmisión. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Si tienes preguntas, si te interesaría algún tema que podamos estar compartiendo, del cual podamos estar hablando en nuestros próximos episodios, te invito también a que nos mandes un inbox, lo dejes en los comentarios y estaremos pendientes. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.